Gracias. Pues continuando con la agenda, es momento de recibir en este escenario a José Francisco León. José Francisco es director de proyectos de DIA y nos presentará la conferencia titulada Project Management como aliado para el desarrollo inmobiliario en Guatemala. Para darles a conocer un poco de José, cuenta con más de 19 años en la industria de la construcción y dirección de proyectos inmobiliarios, viviendas en serie, casas, edificios, urbanizaciones y construcción vertical. Durante su carrera profesional ha supervisado y liderado más de 50 proyectos. Ingeniero civil con maestría en Ingeniería Estructural por la Universidad del Valle. Bienvenido, José, un gusto tenerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Quisiera empezar agradeciendo la invitación a Expo Construir para poder desarrollar un poco y poder expresarles nuestra experiencia en el Project Management y el desarrollo inmobiliario. Quisiera empezar con un poquito de input de la ciudad y del país, ¿verdad? Todos estamos claros que tenemos un boom inmobiliario en la ciudad, lo hemos estado viviendo por muchos años. Solo el año pasado tuvimos más de 3 millones de metros cuadrados de construcción, 143 edificios y como un ejemplo de este año tenemos más de 40 proyectos en ejecución únicamente en la zona 10. Creo que lo platicaban también en la presentación anterior. El desarrollo inmobiliario pues vive muchas alzas y bajas, las hemos vivido en el 2009, con la burbuja inmobiliaria en el 2020, ¿verdad? Con la pandemia que todo nos afectó. Sin embargo, pues hemos ido recuperando, aunque el 2022 tuvo una ligera baja, pues seguimos viendo un alza y seguimos viendo muchos proyectos en planificación y en desarrollo. A nivel latinoamericano, a nivel centroamericano, es importante ver esto, también lo platicaban antes, la densificación de la ciudad. En países como Chile, como Brasil, ¿verdad? Existen edificios muy altos de 300 metros y a nivel Centroamérica, pues nosotros seguimos un poquito rezagados, ¿verdad? Esto, recientemente se liberaron varias áreas en temas de altura, como la zona 16, algunos lugares de la zona 10, la zona 11 que platicaban y pues también hay mucha duda si va a surgir el tema en la zona 14, ¿verdad? Esto pues puede ayudar mucho a este tema de la densificación definitivamente. Algo importante es que Guatemala es un país sísmico, ¿verdad? Y hay mucha duda con este tema. También pues contamos con estructurales muy capacitados y podemos ver que muchos países altamente sísmicos como Chile, como México, como El Salvador, pues tienen edificios más altos. La densificación, ¿verdad? En el mercado inmobiliario definitivamente viene el tema de usos mixtos, el tema de vivienda vertical es cada vez más común para poder reducir los tiempos de traslado. Nuevamente lo platicaban, viviendas en donde tengamos la oficina cerca, donde tengamos comercio a pasos y podamos estar más cerca y podamos tener menos tiempos. Las oportunidades que tenemos en el Project Management son muy importantes. Tenemos que tener una planificación muy estratégica, muy detallada en todas las partes de este desarrollo, desde la conceptualización hasta el cierre, ¿verdad? Podemos estar involucrados en todo, tenemos que gestionar riesgos, tenemos que tomar en cuenta que un proyecto no dura únicamente la construcción, podemos pasar 3, 4, 5 años desde que se conceptualiza hasta que se le entrega al cliente y tenemos muchos cambios, muchos riesgos, alzas de productos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener una gestión de riesgos en donde podamos saber qué puede pasar, pero también cómo lo vamos a atacar, ¿verdad? La coordinación de todas las disciplinas, desde toda la parte de comercialización hasta los especialistas diseñadores, ¿verdad? Tenemos que tener todo ese dinamismo para poder estar al día con el proyecto. La gestión de recursos es un poquito de lo mismo, ahora tenemos productos de todos lados, saber los tiempos de importación, saber los tiempos de producción para que puedan estar en el proyecto a tiempo, ¿verdad? Luego, control de calidad y supervisión, pues eso es algo que vivimos en el día a día ya en la gestión del proyecto. Podemos tener una gestión desde tiempos previos al proyecto para saber cómo se va a ir controlando
toda esta parte. Esta es una gráfica que nos gusta mucho utilizar, ¿verdad? Como les decía, podemos involucrarnos desde el principio, desde la definición, y es el nivel de actividad que podemos ir gestionando en cada una de ellas. Hay que tomar en cuenta que durante la planificación es donde más valor podemos agregar, que estemos seguros que lo que vamos a desarrollar, lo que vamos a construir vaya en orden, pero que a la vez lo vayamos monitoreando y que podamos hacer los cambios adecuados si existe algún problema. Esta pues es un poquito de la contraparte del tema del Project Management. Está demostrado que hay muchos proyectos que tienen el 70% de sobrecostos y 60% de retrasos al no seguir una metodología o al no seguir estos lineamientos, ¿verdad? Una supervisión deficiente en donde tenemos que hacer reprocesos, tenemos que repetir cosas, tenemos que repetir procesos de contratación, la mano de obra pues está escasa ahora y es bien complicado. La comunicación es algo fundamental en el tema de Project Management. Está demostrado que un Project Manager pasa más del 80% haciendo comunicación, pero haciendo comunicación efectiva para que se trasladen todas las indicaciones a todos los demás personas, ¿verdad? Entonces una mala comunicación puede sobrellevar a muchos de estos problemas. La mala calidad y el programa de obra pues también están ligados. Un mal programa, mal secuenciado, puede tener tiempos muertos, podemos tener malas secuencias en donde no hayamos previsto algo que vamos a utilizar en la siguiente etapa. Como Project Management, recientemente hemos estado involucrados en un proyecto icónico como lo es Altaire, un edificio de 112 metros en la zona 11 de 32 niveles y 158 apartamentos. Esto definitivamente fue un reto cuando nos lo plantearon para poder empezar desde la etapa previa, desde la etapa de conceptualización, retos de diseño, en procesos legales y permisos y mucho de la logística constructiva, ¿verdad? La metodología BIM, lo platicaban hace algún momento, yo creo que es un estándar ya, yo creo que todos hemos estado involucrados en proyectos en donde de cierta forma hemos utilizado la metodología, pero lo importante es mantener un mismo lenguaje, poder tener una documentación y poder trabajar colaborativamente, ¿verdad? El diseño arquitectónico del proyecto estuvo de la mano desde el principio, en donde pues el mercado dictaminó un poquito de los apartamentos, de la forma, del tamaño y de todo esto, pero lo tomamos en cuenta estructuralmente, arquitectónicamente, para que todos tuvieran vistas, que las amenidades fueran amplias. Se hicieron estudios de cimentación y de velocidad del viento desde un principio y pues el proyecto está aprobado FHA también. Como les comentaba, el diseño estructural estuvo de la mano. Tenemos una planta bastante densa en cuanto a muros. Esto vino desde el principio y eso nos ayudó estructuralmente a que hubieran derivas muy bajas, ¿verdad? En temas del edificio, porque el edificio es bastante esbelto, ¿verdad? El tema sísmico, en términos de aisladores sísmicos no fueron necesarios, estamos justo en el límite en donde pudimos todavía utilizar un sistema dual, como les repito, gracias a los muros que tenemos de corte, ¿verdad? Utilizamos el acero grado 80 en muchos de los elementos estructurales debido a la densidad del hierro, ¿verdad? Esto nos ayudó bastante a poder contar con elementos estructurales que constructivamente sí se pudieran realizar. Analizamos también las instalaciones hidrosanitarias, estamos utilizando sistemas de bajo consumo, estamos utilizando materiales alternativos al PVC, ¿verdad? Como el PPR por los temas de las presiones, un sistema de bombeo automatizado y los sistemas de ventilación alternativos por la distancia de las ventilaciones. Luego, en el tema eléctrico también, ¿verdad? Debido a la verticalidad, podemos tener mucha caída de tensión. El proyecto estuvo diseñado de una forma en la que tenemos 6 apartamentos típicamente por
por nivel, entonces digamos que no es tan denso, pero se evaluaron todos los tipos de calibres, transformadores intermedios para ver si eran necesarios y poder ubicar todo esto en las plantas de los apartamentos sin perjudicar el espacio. Luego la ventanería, como les comentaba, se hizo un análisis exhaustivo, se hicieron varias pruebas. Normalmente en Guatemala estamos acostumbrados a diseñar con 60 kilómetros por hora. Debido a que este edificio es más alto, pues estamos diseñando a 90 kilómetros por hora, pero no estamos revisando únicamente el vidrio, estamos revisando el sistema en sí, ¿verdad? Tenemos diferentes sistemas de ventanería, entonces se hizo una revisión con el proveedor desde un inicio. Luego, los procesos legales y de permisos, ¿verdad? Estamos acostumbrados o muchos creen que el Project Management realmente solo es construcción, pero podemos involucrarnos en las etapas previas, entonces manejamos muchos de los términos de permisos, ¿verdad? Aportamos mucho y fuimos ahí de la mano con los especialistas. Algo importante en un proyecto emblemático, ¿verdad? La gestión de vecinos, se platicó con los vecinos desde un principio, estuvimos con ellos, ¿verdad? No solo a nivel de subsuelo, sino también a nivel del impacto que va a tener el proyecto. Y pues ahorita estamos trabajando en la mejor forma de poder trabajar el régimen de condominio ya en el proceso para que sea algo ágil y no nos pueda impactar. Luego, por último, en la logística constructiva, tomamos muchos aspectos en cuenta. El análisis de los elevadores de carga, ¿verdad? No únicamente para poder elevar los materiales y bajar los escombros, sino también lo platicábamos recientemente para la gente, ¿verdad? O sea, vamos a tener alturas de más de 80, 90 metros en donde la gente va a tomar 30, 40 minutos para subir y bajar 3, 4 veces al día. Entonces es algo que nos puede mermar mucho el término de producción, ¿verdad? Entonces es algo que estamos evaluando también. El tema de la grúa, actualmente no existe una grúa tan alta que pueda trabajar el proyecto, ¿verdad? Ya estamos trabajando en eso con las constructoras y definitivamente también cómo anclarla, ¿verdad? Muchas veces pasa que la grúa se ancla y esto tiene algún reproceso en algunos apartamentos, en algunas áreas, por la forma del anclaje y también en las losas de los sótanos. Luego, mucho de las protecciones a vecinos, ¿verdad? Como les comentaba, no únicamente a nivel de subsuelo, sino también el poder tener zaranes, tener bandejas para que no vaya a estar volando, digamos, muchos de los materiales. Los tiempos de ejecución, esto es algo muy, muy importante. Tenemos tiempos de ejecución muy diferentes para cada una de las etapas del proyecto, ¿verdad? Y en un edificio tan vertical se vuelve un trencito, ¿verdad? En donde un contratista sale y tiene que entrar el siguiente. Sin embargo, por ejemplo, cuando uno está fundiendo una losa y funde a los 6, 7 días y luego entra estructura secundaria y termina 10, 12, 14 días, los tiempos como que no juegan. Entonces tenemos que saber que tenemos que tener grupos, un grupo A, un grupo B, un grupo C, para que todos los procesos estén atacados. Las instalaciones provisionales definitivamente para poder construir, ¿verdad? El agua y la electricidad en las partes altas y poder tener sanitarios, ¿verdad? En la parte de arriba para evitar que estén bajando o que pues obviamente hagan sus necesidades en cualquier parte de arriba. Por último, el elevador, ¿verdad? Los elevadores son 3. Tomamos en cuenta al contratista desde un inicio porque en un edificio tan vertical teníamos que empezar antes, ¿verdad? No podíamos dejar que terminando las losas empezáramos el elevador, entonces ya se contempló que pudiéramos trabajar desde una parte intermedia en el nivel 15, ¿verdad? Empezar todo el tema de los rieles y toda la cabina en la parte de abajo para que lo hiciéramos en 2 partes. Obviamente hay muchas implicaciones, ¿verdad? Mantener la verticalidad del ducto y pues definitivamente cuidar a las personas que están en la parte de abajo. Eso fue un poquito de lo que como Project Management hemos logrado aportar a este proyecto, ¿verdad? Definitivamente, como les decía al principio, vienen muchos proyectos con muchas innovaciones, con muchos retos. Yo les dejo esta pregunta para que la puedan pensar, ¿verdad?
Definitivamente el Project Management y la supervisión tradicional pueden verse como un complemento, ¿verdad? Estamos acostumbrados a una supervisión tradicional, pero como les comenté, el Project Management aporta muchísimo, sobre todo en etapas tempranas. Algo muy importante que lo hablábamos del tema de la tecnología es que podamos utilizar un estándar todos, ¿verdad? Desde los diseñadores, los proveedores, los contratistas y nosotros como Project Managers, porque ahora se reducen los tiempos, tenemos que hablar el mismo idioma y todo esto va a facilitar muchísimo más. Otra reflexión, el Project Management es el arte de crear oportunidades a partir de desafíos y convertir ideas en resultados tangibles. Y pues les dejo mi contacto para cualquier consulta o observación. Muy bien, muchísimas gracias por tu presentación. No tenemos preguntas, así que las felicitaciones y las gracias. Vamos a unos videos nuevamente de nuestros patrocinadores y continuamos con la agenda. Las innovaciones digitales están acelerando todas las industrias y mercados a medida que las empresas invierten para diferenciarse. Sin embargo, esto también aumenta el riesgo de la empresa. La superficie de ataque digital es mucho más amplia en los endpoints, los bordes de la red y la nube. Además, las violaciones de datos y el ransomware son cada vez más sofisticados. Con Fortinet, puede confiar en que su empresa estará protegida donde quiera que estén las personas, sus dispositivos y sus datos. Fortinet ofrece una plataforma integrada con amplia visibilidad de toda la superficie de ataque, que automatiza y reduce la complejidad de la administración para operaciones rápidas y eficientes. Fortinet hace posible un mundo digital en el que siempre se puede confiar. Como siempre, las gracias a nuestros patrocinadores y vamos a pasar a la siguiente temática, que es la importancia de los sistemas especiales en los desarrollos en el día de hoy. Es un conversatorio que voy a invitar a Tatiana Mancilla para moderar y dirigir lo que vamos a hacer a continuación. La ingeniera Tatiana Mancilla es ingeniera civil de la Universidad del Valle de Guatemala, cuenta con una maestría en Project Management de la Universidad de Manchester en Inglaterra. Por 15 años lideró el área de proyectos en reconocidas inmobiliarias de Guatemala, dirigiendo desarrollos emblemáticos en Centroamérica y en Colombia. Además es socia fundadora de BM 101 desde el 2016, donde brinda asesoría en el manejo de proyectos en el área comercial, de vivienda y de uso mixto. Brinda asesoría y project management de proyectos de desarrollo de franquicias comerciales, viviendas y uso mixto. Dentro de la cartera de clientes se menciona Intepro, Milésimo, SmartFit, BID, Seon Inversiones, Metro Proyectos, entre otros. Bienvenida, Tatiana, adelante. ¿Querés que yo presente a quienes te van a acompañar también? ¿Sí? Podés ir pasando vos. Y quienes van a acompañar a Tatiana son el arquitecto Julio Alvarado, cofundador de Enviro, arquitecto de la Universidad Francisco Marroquín, y cofundó Enviro bajo el objetivo de incursionar para toda la región centroamericana en el diseño y construcción sostenible, utilizando la herramienta de certificación LED. Bienvenido, Julio. Además, vamos a invitar a María del Carmen Molina, directora general y socia fundadora de Seon Inversiones, experta en dirección de... Hola, hola, ahí estoy. Experta en dirección de CIA de proyectos inmobiliarios, gestión, negociación y comercialización, ha liderado y desarrollado el proyectos como 1910 apartamentos, Beinit 4 apartamentos, Avia fase 1 y actualmente Ailea apartamentos. Bienvenida también María del Carmen. Y por último el ingeniero Roberto España, CEO de Activa, experto en diseño de ingeniería y telecomunicaciones, redes domésticas, soporte técnico, servicio, atención al cliente y por supuesto con una amplia experiencia en grandes empresas destacadas del país. Tatiana, tu panel.
Probando, ahí estamos. Ok, pues muchas gracias. Gracias a la invitación a moderar este panel tan interesante. A mí estos temas me encantan porque como expertos en Project Management, este es uno de los temas que generalmente se obvian por completo de la planificación. Los temas estructurales son los que casi siempre se abordan, incluso temas de fachadas, de arquitectura, pero el tema de los sistemas especiales es algo que normalmente se ignora y se queda para una fase posterior, y eso nos trae una complejidad de situaciones de las que vamos a platicar acá, ¿verdad? Aquí tenemos un panel muy diverso. En realidad a mí me encantó la idea cuando Roberto me platicó de poder tener un desarrollador, ¿verdad? Que es María del Carmen Molina, representando el punto de vista del desarrollador, el punto de vista de arquitectura con Julio, y el punto de vista del experto, ¿verdad? De los cracks en sistemas especiales, que es Activa. Y vamos a arrancar pues con la primera pregunta. ¿Por qué son tan importantes los sistemas especiales? ¿De qué tipo de sistemas especiales estamos hablando? Bueno, ¿qué tal todos? Buenas tardes. Los sistemas especiales son de vital importancia en cualquier edificación porque tratan principalmente de la seguridad ocupacional y de la seguridad física. Y de ahí nos derivamos a sistemas de eficiencia energética y sistemas de confort en general, que tienen que ver más con control y distribución de señales débiles como audio y video. En Guatemala hemos estado avanzando bastante en el tema de implementar sistemas, pero aún si nos comparamos con el resto de los países de primer mundo, vamos atrás, ¿verdad? En el sentido en que hemos estado trabajando con dos infraestructuras separadas, la infraestructura de IT, digamos, que es la Information Technology, y la infraestructura de OT, que es la de Operations Technology. Y estas dos infraestructuras se tienen que integrar, que es lo que se llama Convergence Infrastructure, para poder generar edificios que tengan mayores capacidades, mayor administración y mayor data para brindar mejores soluciones a los proyectos que estamos diseñando. Tal vez para traducir un poco lo que nos está diciendo Roberto, ¿verdad? Cuando hablamos de sistemas especiales, estamos hablando no solo de cámaras o de internet como la gente cree, ¿verdad? Estamos hablando de controles de acceso, audio, automatizaciones, control de iluminación, temas de seguridad, temas de interacción entre los apartamentos, y sobre todo también podríamos estar hablando hasta de un BMS, ¿verdad? Que es un sistema que integra todo esto. Nosotros conocemos proyectos que los han integrado, conocemos proyectos que los han integrado después, ¿verdad? Y yo tengo mi propia respuesta a esta pregunta, pero me gustaría preguntarle a Julio, no como quisiera que fuera, sino como es en la realidad. Okay. ¿En qué etapa es que se abordan los temas de los sistemas especiales en los proyectos? Ok, yo creo que eso se puede pensar en como dos etapas. Primero, cuando se está definiendo qué cosas va a tener un proyecto, digamos un edificio o algo así, le tendríamos que hacer la pregunta, o sea, digamos como diseñadores a un desarrollador, ¿qué es lo que usted quiere controlar o monitorear? Por ejemplo, si estamos hablando de un sistema que le va a ayudar a administrar el edificio. Y en ese momento se puede encontrar un montón de oportunidades, ¿verdad? Y la pregunta es ¿en dónde es que está el valor? La verdad es que la gama de todos los sistemas que puede tener un edificio puede ser tan compleja como uno quisiera imaginárselo. Pero la pregunta es ¿qué le agrega valor a su operación en ese momento o cuando el edificio ya está en operación? Y eso debería estar al inicio, porque lo que también puede llegar a pasar, que puede ser un problema, es que a la hora de definir el presupuesto de desarrollo de un proyecto, los costos implicados no estén considerados. Y eso puede después ser un problema bastante fuerte. Y de ahí en ese momento se queda, digamos así, esperando hasta que los sistemas que se van a monitorear o que se van a administrar con los sistemas especiales ya lleguen a un punto en donde podemos saber cuáles son los equipos que se tienen que conectar o cuáles son los equipos que se quieren monitorear. Entonces sí es bueno siempre hacerse esas preguntas al inicio y se pueden quedar ahí hasta cierto punto contestadas de una forma muy general y amplia, pero a medida que ya los sistemas que se quieren administrar vayan tomando más forma y vayan teniendo más detalle, ahí es en donde uno ya puede especificar exactamente qué equipo
va a conformar los sistemas de administración del edificio, de monitoreo, de verificación o cosas por el estilo. Pues eso creo que es la manera más sencilla de ponerlo, de cuándo se tiene que empezar. Sí, por eso decía cuando, no cuando queremos, sino cuando se hace en la realidad. Y aquí le vamos a preguntar a la desarrolladora María del Carmen, con su experiencia en proyectos tan imponentes y tan emblemáticos como Avia, hasta apartamentos tipo premium, ¿verdad? Yo que la conozco como clienta, va tan al detalle. Me gustaría saber su opinión de cuándo en realidad ocurre desde el punto de vista del desarrollador. Pues voy a dar mi opinión real, como dice Tatiana. Creo que lo que pasa y es que al principio nos enfocamos como desarrolladores a que queremos planos para meter licencia. Y en planos para licencia no hay equipos especiales, ¿verdad? Entonces, todos nuestros esfuerzos van hacia allá, ¿verdad? En estructural, hidrosanitario, eléctrico, todo lo que sabemos que tenemos que hacer para empezar la carrera, le llamo yo, porque es una carrera sacar una licencia. Entonces, nos dejamos un presupuesto, porque sí lo hacemos, dejamos un presupuesto definido para poder hacer, me estoy refiriendo tal vez primero a etapa de lo que es vivienda, sabemos que son necesarios, sabemos que van a ayudar a la administración, van a volver eficiente la administración como tal de un edificio, la seguridad que es tan importante en Guatemala, pero decimos, ahí lo hacemos después, ¿verdad? Y creo que sí es un error, creo que le tenemos que dedicar el tiempo. Bueno, ya en proyectos comerciales o de uso mixto, pues no nos podemos dar ese lujo, porque obviamente ya las interacciones son muchas. El ejemplo de Avia Fase 1, teníamos interacción comercial, hotel, oficinas, entonces los equipos especiales empiezan a tener una gran importancia. ¿Cómo vamos a dejar que este entre aquí, pero que no pase aquí? ¿Cómo vamos a monitorear todo esto? Temas de seguridad, entre mejores sistemas de monitoreo tengamos, menores guardias o personas que asistan vamos a necesitar. La parte de diseño arquitectónico es importantísimo porque podemos diseñar todo, pero si la gente no lo entiende, no lo usa. Y creo que ese también es un tema que hay que tomar en cuenta. Sí, yo creo que existe definitivamente una brecha entre lo que es la conceptualización del proyecto y la integración final del proyecto. Y en este caso, yo como Project Manager voy a dar mi opinión. Hemos estado presentes en una diversidad de proyectos, desde proyectos que lo toman en cuenta desde el concepto hasta proyectos que lo hacen al final. Y yo diría que lo primero empieza por el tema de las prisas de la licencia, ¿verdad? Que mencionaba María del Carmen, totalmente de acuerdo. Pero creo que también es porque tenemos una escasez de expertos diseñadores de sistemas especiales. Aquí tenemos al mejor, por no decir, ¿verdad? Tenemos Activa aquí presentes, pero realmente no es que sea una especialidad en la que tengamos una gran diversidad. Creemos que nos quieren vender equipo y que por eso nos están diseñando. Entonces yo creo que es una especialidad que no se ha integrado como lo es estructuras, como lo es incluso landscape o interiorismo, que sí lo tomamos en cuenta desde el inicio. Creo que especiales lo hemos dejado a un lado. Nosotros hemos tenido la experiencia con Roberto, que él ha diseñado sistemas especiales para proyectos de gran escala desde el inicio, ¿verdad? Y eso ha hecho que entonces las instalaciones sí queden hasta las tomas de fuerza donde va a ir la cámara, ¿verdad? Yo recuerdo el primer proyecto que hicimos en conjunto con Roberto, no había nada de sistemas especiales, ni siquiera audio diseñado, y lo resolvimos pidiéndole a él que hiciera hasta las conexiones de fuerza. ¿Se recuerda, Roberto? Sí. ¿Verdad? Entonces, a partir de eso, pues logramos ver que es una especialidad que se tiene que integrar a la mesa desde el inicio, y diría yo que los proyectos más ambiciosos sí ya es una costumbre que esté en la mesa el experto en sistemas especiales. No sé, María del Carmen, ¿qué piensas en este sentido, verdad? Si la brecha está ahí, ¿qué nos puedes dar desde tu punto de vista de desarrollador, que finalmente, siendo el que paga, es el que tendría que absorber estos costos de diseño? Creería que cabalmente lo que tú decís, falta experiencia, ¿verdad? Entonces tenemos esta situación donde también estamos a ojos cerrados con el proveedor. Entonces, ¿será que sí es? ¿Será que no es? Creo que falta conocimiento integral también desde el diseño arquitectónico, porque encima todo después pasa lo que tú decís, ¿verdad? Llega el arquitecto y dice, ¿cómo va a ir ahí un tomacorriente si se ve horrible? O nos pasa en nuestro proyecto ahorita y no tiene cámaras negras para que no se vean, ¿verdad? Entonces hay que integrar el por qué y el para qué, ¿verdad? El sistema es operativamente y administrativamente necesario.
Y entonces los demás también tenemos que entender y conocer más del tema. Yo no tengo la respuesta, pero asumo que poner una cámara negra, que lo dije yo, queremos que la gente que vea que hay una cámara para que se sienta monitoreado, no queremos esconderla, ¿va? Pero es ese balance entre diseño y funcionalidad que se tiene que ir generando. Y no sé, asumo que tienen más experiencia que yo al tema. Sí, gracias. Yo solo les quiero comentar que creo que cada vez hay más apertura, digamos, a invitarnos desde el inicio a participar de la mesa de diseño cuando se está en la fase de planificación. Sin embargo, todavía es algo tarde, ¿verdad? Y en estas sesiones hay que invitar no solo a los que están diseñando los especiales, sino que también a los que se van a quedar con el uso de los especiales, ¿verdad? Que muchas veces la visión es diferente y entonces hay que cerrar el ciclo adecuadamente. No, yo quería agregar algo con lo que está mencionando usted, que no necesariamente también son aspectos estéticos, por ejemplo, de los equipos y cosas por el estilo, pero también cosas tan sencillas como ¿y dónde va a pasar este ducto que va a llevar el cable que va a conectarme a esta cámara o lo que fuera que vamos a conectar? Eso, sí, yo creo que la verdad es que los edificios son entes muy complicados de entrada. Y hay una, digamos, de los que integran los diseños, que usualmente somos los arquitectos, ¿verdad? A veces hay más interés en algunas cosas que en otras, pero hay cosas que no se pueden dejar por fuera. Es decir, sí es común, nosotros hemos participado y estamos participando en algunos proyectos donde no somos los diseñadores arquitectónicos, sino que somos consultores por otros temas. Y sí me ha llamado mucho la atención que hasta cierto punto es importantísimo que los arquitectos conozcamos bien a cierto nivel de detalle los requerimientos que puedan tener algunos sistemas que cada día son más indispensables. Y ahí es donde está el dilema. No conocemos, digamos, todavía muy bien esos niveles o ese mínimo requerido para poder considerar esas situaciones. Y entonces en el proyecto después puede haber problemas y no es fácil porque hay muchísimas cosas que uno tiene que integrar en un proyecto y cada vez van a haber más y la tecnología va avanzando también y va cambiando. Y entonces uno tiene que estar empapado un poco de eso, pero yo diría que esa es una cosa muy importante que tiene que haber, que el integrador del diseño tiene que controlar a un buen nivel las necesidades para preverlas y pedirlas en las etapas donde correspondan para que después no haya dificultad. ¿Cuál sería entonces, Roberto y Julio, como los expertos en arquitectura y en sistemas especiales, el momento clave que ustedes recomendarían que se tomen en cuenta estos sistemas? Desde la fase de planificación, o sea, desde que se está conceptualizando, ¿verdad? Muchas veces los equipos de conceptualización de proyectos en las desarrolladoras presentan varios proyectos y conceptos con un esquema que al final no es el que se desarrolla, pero todo eso baja después a la parte comercial que ofrece las mismas promesas, digamos, ¿verdad? Y cuando el cliente final recibe, no necesariamente recibe lo que se conceptualizó, pero es por tema de presupuesto, por tema de tiempo, por tema de cómo lo integramos, ¿verdad? O sea, todo eso se puede atender adecuadamente desde el inicio. Sí, yo por eso decía que al principio lo importante es hacerse preguntas generales y tener eso como definido desde el inicio. Bueno, ¿qué es lo que me va a agregar a mi valor para que yo pueda tener desde el inicio? Doy un ejemplo. Hace unos años estuvimos viendo un edificio comercial aquí en Guatemala, muy cerca, como unas cuantas cuadras, no voy a decir cuál, pero estábamos revisando, o sea, hicimos un recorrido del edificio y primero entramos al cuarto eléctrico, ¿verdad? Y el cuarto eléctrico, la mitad es bodega de chunches y la otra mitad de equipos eléctricos, como suele pasar. Y tenían ellos instalados un sistema muy caro de control de iluminación, porque es un centro comercial. Y entonces el sistema, pues obviamente tenía controles de horario y otras cosas para escenas de iluminación en todo el centro comercial. Y decíamos, bueno, ¿y cómo está funcionando este sistema? Y el encargado de mantenimiento me decía, pues no sé, hace ratos que le hicimos un puenteo, ya ni lo usamos. Y entonces decía, wow, aquí tienen parqueado probablemente unos $6,000 en un equipo. Y la razón por la que lo hicieron es porque había un evento en particular en donde estorbaba tener las luces encendidas en un horario y no entendían cómo reconfigurarlo, y lo que fue más fácil es puenteémoslo, y ahí se quedó, nunca le hicieron más. Entonces el punto de
que siempre se tiene que considerar a la hora de tomar esas decisiones es ¿cuál va a ser el valor cuando yo lo esté operando? ¿Me va a servir o no me va a servir? Esa sería la cosa. Por ejemplo, a veces yo me pregunto eso cuando miro mi celular 2 veces al día, cuando me llega una notificación de que terminé el ciclo de la lavadora y la secadora en mi casa. Y digo, ¿y por qué fregado le puse eso? Pero bueno, tal vez en ese momento, a mí no me sirve eso y dije yo, me lo voy a quitar. Pero si tuviera, por ejemplo, un apartamento en alquiler de Airbnb y me interesa saber cómo se usa lo que tengo ahí instalado para después cobrarlo al cliente o lo que fuera, eso le agrega valor. Entonces, esa relación de prever esas cuestiones en la operación es muy importante. Sí, yo diría, contestando la pregunta yo también, que realmente entre más temprano en la conceptualización del proyecto esté integrado los sistemas especiales, los temas de sostenibilidad, todos los temas que tenemos que integrar, el proyecto va a estar mejor, ¿verdad? Pero otra vez, yéndonos a la realidad, te voy a preguntar, María del Carmen, si has estado en algún proyecto que sí haya integrado los sistemas especiales desde el inicio. Yo sí estuve, después de las experiencias que conté, después ya estuve. Te quisiera preguntar a ti. Tal vez tocando el tema que dice Julio, es importantísimo el post, ¿verdad? Tal vez y eso creería yo que es súper valioso, porque los que estamos sentados en la mesa de diseño, no siempre, en algunos casos sí, somos los que vamos a administrar a posterior. Entonces, se genera todo esto que después no se usa, es un desperdicio. Entonces, sí creo que es bien importante dedicarle al tema de mantenimiento, de entrenamiento, ¿verdad? Este caso ejemplo es excelente el ejemplo porque asumo que en la conceptualización hubieron meses de pensamiento atrás de este sistema de iluminación y es un desperdicio que porque alguien no lo sabe usar, se deje de usar, ¿verdad? Sí, nosotros participamos, yo participé en Avia Fase 1, fueron meses donde sí se integraron. Obviamente, como dije, el reto era que teníamos sótanos comerciales, sótanos de oficinas, teníamos todo un sistema de iluminación en las plazas. Entonces eran varios elementos que se tenían que integrar y creo que eso es bien valioso, ¿verdad? Tener algo que lo integre hace sentido, porque si no empezamos a tener parches de cosas que después tampoco hacen sentido o no sirven, y asumo que eso pasa muchas veces, ¿verdad? O tan simple como en un edificio que estoy, que 10, 11 años después las cámaras ya no hacen sentido porque la tecnología ha avanzado, pero poder tener a alguien en el área de mantenimiento o administración que pueda proactivamente decir, hay mejor tecnología, más barata, porque asumo que es más barata, y sí, lo acabamos de vivir en un edificio, que mejora. Entonces, ¿qué queremos lograr? Mejorar al consumidor final, o sea, tanto con eficiencias energéticas, con eficiencias monetarias, como hacerle la vida simple. Pero atrás de eso sí tiene que haber alguien que sepa todo esto administrar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el edificio que estamos haciendo ahorita, que es un edificio pequeño, ¿qué queremos lograr? Tener menos cantidad de personas interactuando, o sea, agentes de seguridad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Que esa persona pueda ver todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ver los puntos muertos, ¿cuáles son? Porque no somos expertos, ¿verdad? Hay que pensar como el que sabe, el alcance, la ubicación. Entonces sí es súper valioso integrarlo desde el principio. También creo que también cuando nos cuestionamos, como dice Julio, ¿qué queremos? Le damos tiempo al experto ir a buscar esa solución. A veces no la tenemos inmediatamente, pero si lo hacemos de último, pongamos lo que hay, lo que tengan en stock y verá. Entonces sí creo que es súper valioso cuestionarnos qué queremos, tal vez no tenemos la respuesta y poder ese tiempo de ir y venir y aterrizar en algo que en la práctica resuelva. Para finalizar, porque ya estamos sobre el tiempo, Roberto, si pudiera traducirnos cuáles son los beneficios de integrar los sistemas especiales en las distintas fases del proyecto para ayudarnos a tomar la decisión de hacerlo integrado lo antes posible. Claro, pues un edificio, una edificación es mucho más allá que concreto y hierro, ¿verdad? Al final es el lugar en donde o uno reside, o uno compra, o uno estudia, o uno vive ahí, ¿verdad? Y esa experiencia tiene que ser
pues una experiencia agradable para regresar y querer más. Entonces, los sistemas especiales deberían de apoyar precisamente eso, ¿verdad? Tener mejor calidad de vida, ya sea que uno viva, uno visite el inmueble, y ser alimentado por data para que la administración o quien esté a cargo del inmueble pueda tomar decisiones adecuadas a tiempo, ¿verdad? A tiempo significa atención más rápida, menos costo, más visitas de regreso y más ventas, ¿verdad? Si fuera un edificio privado, pues uno está apostándole a ese edificio sus metas, ¿verdad? O sea, ahí es donde va a tener a todo su personal ejecutando sus tareas para poder lograr las métricas que se hayan puesto. Entonces, si ese inmueble no está con los sistemas adecuados para poder liberar el potencial de la gente que lo habita, pues muy bonito podrá ser, pero si no tenemos el resultado final, no estamos logrando lo que queremos, ¿verdad? Sí, yo creo que muy bien resumido los beneficios, ¿verdad? La calidad de vida, y muchísimas gracias por haber integrado el panel, ¿verdad? Por la integración de los sistemas especiales. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los cuatro. No se me levanten, tenemos 2 preguntas de la audiencia. Si me ayudás poniendo las preguntas en pantalla. Las preguntas que tenemos de nuestra audiencia. Por cierto, en serio, las gracias a todos los que han aportado a lo largo del día en esto. Alberto nos dice, la parte eléctrica es la más desatendida, empezando porque no hay un código eléctrico nacional. ¿Cómo aseguran calidad sin una base, un fundamento para saber lo que está bien o mal? Delicado el tema. ¿Qué piensan de esto? A Julio le vamos a trasladar la pregunta. Bueno, sí es cierto que Guatemala no tiene un código eléctrico de cumplimiento obligatorio. Eso es cierto. Sin embargo, tampoco es que seamos muy malos en eso. Es decir, los profesionales de diseño eléctrico en Guatemala ya conocen muy bien la normativa que más se utiliza aquí, es el Código Eléctrico Nacional de Estados Unidos. Ahora, lo que sucede, y eso es no solo con ese código, sino que con cualquier código que no existe de aplicación obligatoria en Guatemala, es que los códigos son masajeados a las necesidades o factibilidades de ciertas condiciones. En el caso de los sistemas eléctricos es más delicado porque saben que si no se hace bien, pues puede haber un riesgo grande de problemas serios en un edificio, desde equipo quemado hasta incendios y cosas por el estilo. Entonces, tienden a ser los profesionales mucho más cuidadosos en eso. Pero en otros sistemas, por ejemplo los especiales, donde el voltaje que llevan los equipos no es algo que nos vaya a lastimar, hay mucha diferencia entre los que sí saben hacer bien las cosas y los que aprendieron de una manera, suena fuerte decirlo, pero mediocre. Y entonces obviamente eso se refleja también en cotizaciones de diferente valor y contrataciones después complicadas. Yo soy de la opinión que sí es importante que haya códigos de aplicación obligatoria en Guatemala, definitivamente, y ya sea si adoptamos el NEC ya de manera oficial en Guatemala, que sería lo más lógico de hacer, definitivamente puede ayudar. Ahora, como cualquier regulación que existe, una regulación enforzada implica costos adicionales a las cosas, entonces también tenemos que estar conscientes de las consecuencias que va a acarrear. Pero sí, yo diría que la seguridad o la calidad de un proyecto está garantizada dependiendo si está requerida por quien lo contrata desde el inicio. O sea, en este momento no necesitamos tener una normativa obligatoria de cumplir si en dado caso el que lo contrata entiende qué es lo que tiene que pedir y cómo también verificar que lo estén entregando los diseñadores o los ejecutores, pues, básicamente. Muchísimas gracias. Última pregunta, respuesta cortita de parte de Leticia Alfaro. ¿Qué consejo darían para evitar conflictos entre especialidades? ¿Y en qué momento del cronograma es ideal entrar a proyectos con sistemas especiales? Yo diría, rapidísimo, la homologación de arquitectura de planos, los modelos en 3D, el Revit, el sistema BIM, y cuál es el momento del cronograma ideal para entrar a sistemas especiales. Esto debería estar adjudicado antes de que empiecen las instalaciones en realidad y debería ir simultáneo con la electricidad para que no tengamos conflictos con cielos falsos, romper muros, etcétera.
¿verdad? Pero en clave la homologación de arquitectura e integración de especialistas. Excelente. De nuevo, perdón, ¿querés agregar algo? Perdón, sí. Claro que sí. Creo que lo que pasa en muchas veces, y lo vivimos todos, es que contraponemos construcción eléctrico con un especialista y sistemas especiales con otro. Entonces empieza a haber conflicto, ¿verdad?, entre el constructor que quiere correr y salir y especiales empieza como a estorbar, ¿verdad? Entonces creo que es empezar a trabajar en conjunto, en que realmente el beneficio está en que el edificio, en la obra o lo que querramos quede al 100. Entonces todos tenemos que colaborar. Yo creo que es más un tema de colaboración que no solo de integración, ¿verdad? Muy bien, el aplauso a los 4. Muchísimas gracias por el tiempo.